para trasladar las movilizaciones sociales a las instituciones, para tejer la unidad popular, porque queremos poner la economía al servicio de las personas y de la creación de empleo, poner la democracia al servicio del pueblo, el único soberano, y romper con la brecha existente entre los que nos gobiernan y los gobernados. Potenciar y mejorar los servicios públicos, para que cada derecho esté respaldado por un servicio público que lo garantice. Queremos que los bienes comunes y nuestro modelo de desarrollo se basen en las necesidades de la población y en el respeto a la naturaleza. Y hacer real que todas las personas que vivan en nuestro país tengamos los mismos derechos en condiciones de igualdad. Este encuentro político y programático es el comienzo de un año apasionante, en el que por primera vez en muchos años se abre la posibilidad de cambiar el país. Y ahí, como siempre, va a estar Izquierda Unida. Le damos la palabra a Alberto Garzón. Muchas gracias compañeros, compañeras, buenos días, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Ha sido un placer compartir un proceso de más de 2 meses en el que nos hemos ido encontrando todas y todas los que prácticamente estáis aquí a lo largo de todo el Estado, encontrándonos en momentos para reflexionar sobre nuestras propuestas políticas, sobre la situación económica, política, social en la que nos encontramos, y la verdad es que es una verdadera alegría, y lo digo de todo corazón, volveros a encontrar a tanta gente, tan buena gente en este auditorio, que además está absolutamente repleto de todo tipo de inquietudes y de todo tipo, sobre todo, de fuerza y de energía. Quiero dar también las gracias al compañero Facu, porque creo que efectivamente es importantísimo el humor en un proceso como el que estamos afrontando, porque un nuevo proceso constituyente, un nuevo proyecto de país, un nuevo país, tiene que estar siempre acompañado de esa alegría a la que hacía referencia Raúl, a la que hacía referencia Facu, y sobre todo de ese humor. Y yo le quiero dar las gracias personalmente a Facu por esta bella intervención que ha hecho al inicio. Pero, por supuesto, y ante todo, quiero que este auditorio aprovechemos todos los que estamos aquí para agradecer un gesto enorme de altura política, de enorme generosidad, de enorme capacidad política al compañero Cayo Lara. Es sin duda el sonido del agradecimiento, a una persona como Cayo, a la que creo que la capacidad política se le suma, sobre todo la honradez y la capacidad de demostrar que somos pueblo,
y que somos pueblo y la historia la escriben los pueblos, como se ha dicho siempre y como nosotros mantenemos. Y aquí que hay un pueblo significativo, significante, que es el pueblo honrado, capaz y dispuesto a luchar. Un pueblo que somos los que estamos aquí, que somos una extracción del pueblo, que sabemos que los derechos de hoy son las luchas del pasado y que por eso es importante recordar nuestra historia, la historia que, como decía Marcelino Camacho, se representa muy bien por aquella frase de que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas. Es decir, aquí hay que luchar para conseguir los derechos y por eso nosotros vamos a luchar hoy para conseguir también los derechos del mañana y eso es el nuevo proyecto constituyente. Un momento necesario en la historia de este país porque estamos ante un pueblo que no aguanta más, 5 millones de desempleados, hogares sin ingresos, sin calefacción, sin agua, sin comida, sin futuro. Nos han robado el futuro, nos están arrebatando las conquistas sociales que creíamos que teníamos consolidadas. Yo tengo 29 años y las generaciones precedentes a la mía, mis padres, mis abuelos, consiguieron y conquistaron unas determinadas conquistas sociales, educación pública, sanidad pública, y las conquistaron la democracia, porque fueron ellos, no fue Adolfo Suárez, fue la gente que luchó en la calle. Y nosotros sabemos perfectamente que esa lucha es la que nos identifica, la que nos da esa identidad. Y sabemos también que vamos a luchar para defender estas conquistas que nos están arrebatando de una forma muy, muy veloz. Y también sabemos que unidos somos más fuertes, que la mayoría social es mayor que la minoría social y que sabemos que podemos vencer en esta batalla. Y sabemos también que es una cuestión que yo personalmente empecé a ver y a reflejar con mucha mayor capacidad una vez entramos en el Congreso, que nuestra democracia está absolutamente secuestrada, nuestras instituciones están secuestradas y al final nos gobiernan villanos que toman el país como si fuera verdaderamente su propio cortijo, como si fuera únicamente un espacio para el que medrar y beneficiarse a nivel privado. Pero tenemos una buena noticia. Y es que nosotros y nosotras tenemos las llaves para abrir esas instituciones y para ponerlas al servicio de la gente y de la democracia, para que entre la democracia y la gente en las instituciones. Eso es el proceso constituyente, liberar a las instituciones políticas del secuestro al que le tienen sometido una minoría social, la oligarquía española, a adecuar nuestras propuestas republicanas de democracia participativa, de democracia económica y construir un país en el que merezca la pena vivir. Y estamos ante una oportunidad histórica y esto es algo que durante los meses que hemos estado debatiendo todo el mundo compartía. Estamos ante una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar, porque si dejamos pasar esta oportunidad histórica, miraremos dentro de unos años a nuestro alrededor y veremos hospitales que son propiedad de empresas registradas en paraísos fiscales y veremos que nuestras viviendas son propiedad de los fondos buitres o veremos que el hijo del obrero no puede ir a la universidad o veremos que sencillamente por ser una persona sin papeles no tendrás acceso a un médico de cabecera. Estas cosas, estos dramas están sucediendo ya, pero se están apuntalando por parte del bipartidismo, de las políticas de la troika y es contra eso contra lo que luchamos, porque defendemos un modelo de país totalmente diferente donde quepamos todos y todas con justicia social. Y qué importante es que los que manden no sean los que no se presentan a las elecciones. No queremos que mande Florentino Pérez, Villar Mir, la señora Botín, los March, no queremos que manden ellos, queremos que mande el pueblo. Y por eso tenemos que insistir, algo que se insiste muy poco, desgraciadamente. Y es que el país es nuestro y no de una minoría social. Y por lo tanto nosotros tenemos la capacidad de tomar el país y ponerlo al servicio de la mayoría social. Y para eso lo decía Sergio Mesa hace unos momentos, yo creo que de una forma muy clara. Para eso hay que estar en la calle, en el ámbito productivo, con el sindicato de clase. Hay que estar en las instituciones también, pero no se puede estar solo en uno de los tres lugares. Hay que complementar, porque quien crea que se puede transformar este país solo presentándose a las elecciones, solo depositando un voto en la urna, entonces eso no es ilusión, es ilusionismo, es un espejismo.
Transformar el país es mucho más que todo eso, porque las batallas políticas no solo se disputan en las elecciones, se disputan también en nivel cultural, ideológico, social, en la calle, se disputan parando desahucios, se disputan yendo a las huelgas generales, luchando, como decía Marcelino Camacho, conquistando paso a paso todos nuestros derechos. Eso es la seña de identidad de Izquierda Unida, esa es la seña de identidad de la izquierda en la que yo me identifico. Y nuestra misión fundamental es poner la economía al servicio de la gente. Poner la economía al servicio de la gente significa impedir que una minoría gobierne sin presentarse a las elecciones. Significa decir que la economía tiene que estar al servicio de las decisiones que se tomen democráticamente por el pueblo y no arbitrariamente por dinastías económicas. ¿O no es acaso una dinastía la del señor Botín, que se lo deja a su hija, o la de Villar Mir, que se lo deja a su hijo? Dinastías que proceden, por cierto, también del franquismo, de lo que fue todo la guerra civil. La economía, y aquellos que estudiamos economía, sabemos que no es sencillamente un arte para especular. Esa es una acepción que nosotros no compartimos, que nosotras no compartimos. Creemos que la economía está para hacer feliz a la gente, para garantizar las condiciones materiales de vida que permitan desarrollar una vida con dignidad, en libertad republicana, lo que ya Robespierre llamó el derecho a la existencia digna. El derecho a la existencia digna es lo que queremos construir con un nuevo proyecto de país. Y en ese país queremos que haya un futuro para los jóvenes y que haya seguridad para los viejos. Algo tan sencillo como eso es algo que ya hoy no está ocurriendo. A mi generación se nos dijo que íbamos a vivir mejor que nuestros padres y que nuestras madres, y sin embargo estamos haciendo lo mismo que nuestros abuelos y abuelas, irnos del país por motivos económicos. Eso es absolutamente inaceptable. Tenemos otra buena noticia, como mínimo. Y es que nosotros somos la continuidad de aquel hilo rojo, que a veces es más grueso, a veces es más fino, pero siempre está presente. Siempre está presente en todas las luchas y los conflictos sociales, siempre está presente defendiendo a la minoría social, siempre está defendiendo a la clase trabajadora, siempre está defendiendo a los de abajo. Ese hilo rojo que también tiene un horizonte, es un horizonte de una sociedad sin clases, un horizonte que algunos llamamos socialismo. Y no olvidamos de dónde venimos, porque precisamente para saber a dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos. Y venimos de haber luchado, como decía anteriormente, en la calle para conquistar la democracia, para mantener viva la llama de los derechos humanos que hoy se incumplen tajantemente. Ayer lo decíamos en un debate en televisión. ¿Cómo es posible este país? ¿Por qué queremos cambiar este país? Es muy obvio, porque está lleno de contrastes, de desigualdades, de injusticias. ¿Cómo es posible que en este país se le haya dado tanto bola y tanto a la duquesa de Alba, a una terrateniente ultramillonaria con decenas de castillos, mientras este país se desangra de desempleo, de desahucios, como el desahucio de la señora Carmen el otro día, 85 años y expulsada de su casa? Nosotros queremos erradicar todas esas injusticias y además lo hacemos con la garantía de que hemos demostrado que se puede hacer. Hemos demostrado que se puede hacer como se hizo en Andalucía con la Ley Social de la Función de la Vivienda, precisamente demostrando que no es una cuestión de imposibilidad técnica, sino de falta de voluntad política. Y por eso, si queremos construir nuestro futuro, nuestro país, también tenemos que hablar de ese pasado del que venimos, porque es el que nos demuestra hacia dónde vamos, como decía. Y por eso, nosotros siempre decimos que un nuevo proceso constituyente tiene que ser necesariamente republicano. Queremos construir, y hay que decirlo alto y claro, la tercera república en España. Cuando estábamos en el 15M, hay algunos que llevábamos banderas republicanas nos decían que no podíamos sacar las banderas republicanas porque eso era política, eran connotaciones negativas. Sin embargo, al movimiento se le acabó llamando los indignados, éramos los indignados. ¿Por qué razón? Se nos decía que era porque Stefan Hessel había escrito un libro que se llamaba Los indignados. Qué enorme paradoja, porque Stefan Hessel estaba reivindicando la lucha contra el fascismo en Alemania, y qué paradoja, porque fue la bandera republicana la primera que entró a liberar Francia de los nazis.
Y el capitalismo hoy está mostrando su agotamiento y su necesidad de romper con todo lo que hemos construido. Por ejemplo, nuestra Constitución y sus garantías positivas. Siempre pongo de ejemplo una anécdota que me contó un compañero de facultad que me decía, Alberto, yo cuando entré en la facultad yo era de centro. Había gente a la derecha, gente a la izquierda, dice, pero yo era de centro. Dice, 30 años después, yo soy de extrema izquierda, pero no me he movido. Todos los demás se han ido a la derecha. Hemos tenido una travesía por el desierto del ámbito cultural que se ha derechizado la sociedad. Y sin embargo nosotros hemos aguantado. Hemos aguantado y hemos demostrado que lo que decíamos entonces era verdad y se cumplía hoy. Y desgraciadamente se cumplía porque lo que decíamos y anticipábamos era lamentable. Pues un poco le ha pasado lo mismo que a este profesor, le ha pasado lo mismo a nuestra Constitución o a los técnicos de Hacienda. Veréis, en el Congreso siempre estamos debatiendo reforma fiscal con el señor Montoro o con cualquier otro. Y es curioso cómo los técnicos de Hacienda, os lo digo sinceramente, parecen todos de Izquierda Unida, todos. Y están haciendo su trabajo, pero es que resulta que aquí el fraude se está legalizando. Aquí lo que entonces eran injusticias, lo que entonces era inadmisible, se está legalizando. Nuestro artículo de la Constitución 128, que dice que toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general, es muy bonito, es precioso. Tan precioso que lo puse una vez en unas redes sociales, sin decir que era el artículo 128, y empezaron a decirme comunista, que lo soy, lo digo sin problema, pero lo decían con el ánimo tipo de la estética Gürtel, ¿no? Con el ánimo de decir, ¿qué será lo siguiente? Saquear supermercados, robar carritos o pegar a las cajeras, ¿qué será lo siguiente? ¿Qué ha pasado en este país para que incluso diputados del PP no identifiquen el artículo 128 como parte de su propia Constitución? Pues esa derrota cultural. Y es que las garantías positivas, derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la seguridad social, son nada, papel mojado en nuestra Constitución. Por eso nosotros hablamos de proceso constituyente, para recuperar las garantías positivas, para recuperar los derechos conquistados. Nosotros hablamos de que hay que garantizar el trabajo, que hay que garantizar la vivienda, que es imposible, que es injusto y que es abominable que en un país con millones de casas vacías haya gente que se tenga que marchar de sus casas expulsadas por la policía y, por lo tanto, por el Estado, que está obedeciendo única y exclusivamente al sistema financiero, y que es imposible e impensable que la gente esté pasando hambre cuando somos un país desarrollado que tiene sus supermercados llenos, y que es imposible e impensable que en este momento, en este país, haya gente que no tiene capacidad de calentar su hogar cuando tenemos una empresa estratégica o varias empresas estratégicas que deberían ser públicas y nacionalizadas después de la privatización. Después de todos estos debates que hemos tenido en este proceso de encuentro, hemos tenido claro que tenemos un proyecto de sociedad en nuestros corazones, que tenemos en nuestra cabeza, y esto es un avance. Esto es un avance porque hoy en nuestra cabeza, en nuestra mente, existe ya la posibilidad de ganar, de tomar el poder, de transformar la sociedad. Esto es una victoria con respecto a años anteriores. Hoy imaginamos que podemos transformar el país y eso es verdaderamente muy positivo, porque lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra con toda la energía del mundo. En ese capitalismo agotado en el que somos como hámster recorriendo una rueda que no acaba, ese capitalismo que está destrozando el medio ambiente, que está destrozando a la clase trabajadora, que está destrozando a la mayoría social y contra el que luchamos para darle un sentido, para dar de sentido común a las instituciones, a la economía. Y por eso hablamos de emancipación del rey, de emancipación del hambre, de la emancipación de la pobreza, emancipación de la Iglesia, emancipación del patriarcado, emancipación, en definitiva, para que seamos hombres y mujeres libres, libres para poder desarrollar una vida digna, libres para ser felices. Tenemos que recuperar las palabras, tenemos que recuperar, evidentemente, nuestros proyectos políticos en positivo. Yo lo que veo fuera de la calle y en la calle y en todos los espacios es que la gente está deseosa de transformar este país y que necesita un instrumento útil, y lo que tenemos que decir, sin lugar a dudas, es que nosotros somos el instrumento más útil para transformar la sociedad.
Compañeros y compañeras, termino ya dándoos de nuevo las gracias a todos y a todas, porque para mí ha sido un placer recorrerme todo el Estado junto a vosotros y vosotras para debatir, para sentirme orgulloso de militar en una organización como es Izquierda Unida, con esa historia y sobre todo, y muy importante, con ese futuro que tenemos por delante. Os lo voy a reconocer, le veo a Montoro más preocupado cada día. Y eso es, creo, también responsabilidad nuestra, que estamos continuamente dándole al sistema donde más le duele, porque nosotros somos los que señalan verdaderamente cuál es el problema de este país. El problema de este país es que no tenemos un presidente del Gobierno, tenemos un director ejecutivo que habla a los accionistas a través de una pantalla de plasma, que obedece cual vasallo a los dictados de la señora Merkel, que obedece cual vasallo a los dictados del poder económico, ese poder económico que sabe que no solo se puede transformar la sociedad con las elecciones, pero que le asusta mucho las huelgas generales, que le asusta mucho la movilización popular en la calle, que le asusta mucho que la gente empiece a cometer ilegalidades, pero que son legítimas, como parar un desahucio y enfrentarse al Estado. Siempre que ha habido un conflicto social, los hombres y mujeres de esta organización hemos estado ahí y seguiremos estando ahí porque somos imprescindibles para el cambio. Salud y república, compañeros.